diálogos entre nosotros y con un ser superior, lo que cada uno crea, y la ciencia, a entender y a controlar la realidad para permitirnos vivir mejor, está todo bien, ¿no? Pero esto no siempre se entiende, porque durante mucho tiempo la religión pretendió cumplir ambos papeles, de dar no solo tranquilidad espiritual, sino una cosmovisión que permitiera controlar el mundo. Y esta crisis se dio recientemente, el episodio como lo de Galileo, en que desafía esta cosmovisión imperante, que no tenía ningún sustento más que la mera observación muy simplista del movimiento de los planetas, y él, a través de la ciencia experimental, de haber hecho un telescopio y visto que había satélites que orbitaban, lunas que orbitaban en otro planeta, dijo: no, la Tierra no es el centro del universo, está girando, y este modelo explica por qué los planetas se mueven como se mueven, mucho más eficazmente que las teorías previas, que había que hacer una cantidad de artilugios para poder encajar todo en un sistema que girara alrededor de la Tierra. Y básicamente a partir de ahí empieza la historia de la ciencia moderna, el hecho de confiar en las mediciones y aceptar aquella teoría que mejor explicara la realidad, con esta característica de perfectibilidad. O sea, la ciencia se está corrigiendo continuamente, a diferencia de la religión, que tiene que ser dogmática para que uno confíe en ella, no está cambiando los mitos así como así. La ciencia basa su poder en poder perfeccionarse. Si una teoría no encaja, la corrijo y tengo una más amplia. Cuando la teoría de Newton, que explicaba por qué se mueven otros planetas, no me explica por qué la luz dobla cuando pasa por un objeto muy grande, aparece Einstein y dice: bueno, tengo una teoría que no solo me explica por qué se mueven otros planetas como se mueven, sino que además me explica las nuevas observaciones. Y así es como la ciencia va progresando. Y ese es el tremendo poder que tiene la ciencia en cuanto a comprender y a permitir desarrollar herramientas que nos permiten, desde tener antibióticos que hacen que ahora no nos muramos con una infección común, poder comunicarnos por telefonía celular, poder viajar de un país a otro, y una cantidad de cosas muy concretas que han sido producto de teorías muy abstractas, ¿no? O sea que la historia de la ciencia muestra que ha avanzado por gente que, motivada por la curiosidad, encontró cosas que no tenían al principio una aplicación muy grande, y luego alguien encontró la manera de aplicarlas en forma mucho más eficaz para un resultado organizado. ¿Cuánto mueven las ciencias excepcionales? ¿Cuánto mueven las de servicios? Y las de servicios se ven superados a las ciencias excepcionales. Hemos entrado en una nueva era, la era de la información. Y esto es lo que empezó a mover la economía mundial. ¿Cómo puede ser que una empresa, que es la empresa más valiosa del mundo, venda cosas que están en un CD, digamos, programas? ¿Qué es lo que vende Microsoft? ¿O qué es lo que vende Apple? Bueno, Apple vende no solo eso, sino diseño, que también es información. Porque yo puedo manipular eso y guardar esa información, ese diseño en un CD y decir: vamos a hacer así esta laptop porque así se va a vender más. O cosas todavía más abstractas, digamos. Hace unos 15 a 20 años hubo dos chicos en la Universidad de Stanford que vinieron con un papelito y tenían una fórmula, que es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo de búsqueda. Lo llevaron ahí para ver si eso se podía proteger. Al principio no le dieron mucha bolilla. Esa fórmula fue la base de una de las empresas más poderosas actualmente. Esto no encaja en ningún concepto tradicional. Un economista de principios del siglo XX le hubiera dicho que la economía se iba a mover por algo que se podía escribir en un papelito y que no era la fija para la carrera del domingo, ni lo que iba a salir en la quiniela, no lo hubiera creído. Sin embargo, eso es lo que está moviendo al mundo. Entonces, la primera etapa es entender este cambio y pensar si queremos o no avanzar en ese sentido, si queremos que Argentina entre o no en esta sociedad de información, y si entre en una economía basada en el conocimiento. Nosotros creemos que sí, y voy a explicar por qué. Porque la gente que vive en países cuya economía está basada primordialmente en conocimiento, vive en sociedades mejores por muchos motivos. Primero, porque para tener una sociedad basada en el conocimiento uno tiene que educar a la gente. Y si uno tiene un nivel de educación más alto,
accede a mejores trabajos y tiene otros efectos benéficos adicionales, como por ejemplo la disminución de la inseguridad. Hace unos meses oí un reportaje de Arnaldo Kirchner. Decía, todo el mundo habla del problema de la inseguridad. Dice, ¿por qué no vemos a ver los países que no tienen un problema de inseguridad? ¿Qué hicieron de distinto? Hicieron países como Finlandia, que tienen muy bajo nivel de inseguridad, pero que tienen el 99% de los jóvenes termina secundario. Entonces, ¿por qué no pensar que la solución efectiva, si bien de largo plazo, al problema de inseguridad, es elevar el nivel educativo? Porque un chico que tiene trabajo, que tiene una profesión, y hace lo que le gusta, no va, difícilmente caiga en ninguna de las situaciones que sabemos que después llevan a hechos violentos, hechos delictivos. Entonces, en esas sociedades la gente vive más segura, si se quiere, que parece ser hoy un determinante de la política. Entonces, está claro que elevar el nivel educativo es uno de los caminos, un requisito fundamental. En segundo lugar, las empresas de base tecnológica tienen como mayor capital el capital humano. A diferencia de una empresa tradicional, que puede ser una minera, que a lo mejor puede tener máquinas muy costosas y la gente no importa tanto porque es personal no calificado. Una empresa de software, por ejemplo, distribuye más del 70% de sus ingresos en el personal. No porque sean más altruistas los empresarios del software que los empresarios de la construcción, ¿no? o los dueños de tierras acá en Argentina, sino por una cuestión muy obvia. Si no pagan bien, ese programador se va a la empresa de al lado y él tiene un déficit y su competidor una ventaja, con lo cual peligra su futuro. Entonces, va a hacer lo posible por pagarles a todos el mayor sueldo posible. Y el Estado no tiene que intervenir para corregir ganancias excesivas. No hay que hacer retenciones en la industria del software porque se distribuye naturalmente. Y en tercer lugar, las empresas de base tecnológica, definidas como aquellas donde al menos una parte del proceso industrial pasa por el cerebro de alguien, tienen la propiedad de que en ese contexto un individuo puede exteriorizar y hacer uso de su creatividad, ¿no? Y a veces se confunde una empresa de base tecnológica con una empresa que produce un artefacto tecnológico, ¿no? Hacer este celular, por ejemplo, puede llevar menos de un minuto, 3 minutos ensamblarlo. Es un producto totalmente tecnológico, pero una empresa que ensambla celulares no es una empresa de base tecnológica, porque además puede ser fácilmente robotizada. Yo tengo gente que ahora que arma esto, que suelda lapicitos, ustedes verán cualquier documental que eso ocurre, pero es ineludible que en el mediano plazo haya un robot que hace todo eso y que no haga huelgas, que no reclame nada y que optimice la rentabilidad de la empresa. En cambio, para cualquiera de estas aplicaciones que está acá adentro, se requieren empresas que a lo mejor no son tan grandes, 15 a 20 personas, pero donde la gente tiene que ser creativa. Esta empresa que se hace poco preguntó un sistema que produzca conocimientos en forma eficiente. Si vamos a la historia de Argentina, tenemos casos esporádicos de gente muy capaz, que en algunos casos llegó a tener un premio Nobel incluso, o sea que capacidad de creación de conocimiento existe, con algunas actividades que llegaron a ser muy concretas, el caso de la industria nuclear, la capacidad de producir reactores en el país, la capacidad de producir satélites, el desarrollo de algunos fármacos en el país. Pero esto era más bien la excepción que la norma. ¿Por qué? Porque en el país y en la historia de la Argentina, la ciencia tuvo un papel meramente cultural. Esta visión, les acabo de contar, de la ciencia como promotor del desarrollo económico y social, nunca estuvo asociada con la ciencia argentina. Ciencia era lo que hacía un señor del lugar, en un instituto ahí de Belgrano, haciendo no se sabe qué, y otra gente que no se sabe quién era, decía esto es muy importante, y le daban una medalla, y decíamos tenemos un premio Nobel. Y
la ciencia es una actividad cultural porque responde a nuestra necesidad de conocer, pero como actividad cultural bastante pobre, porque si comparamos el resultado de un grupo científico con la orquesta sinfónica la disfruta mucha más gente que a una sociedad científica entera, que se valora entre ellos. Es muy cerrada, muy críptica. Entonces, está muy bien, pero no es el rol más amplio que tiene la ciencia hoy en día. Pero, en el caso de Argentina, esa tradición es un buen punto de partida para empezar a construir un sistema científico moderno. Y esto exige fortalecerlo en primer lugar. Que saben que en Argentina los científicos fueron alternativamente considerados peligrosos o prescindibles. ¿No? Nunca fueron muy valorados, que digamos. En primer lugar, empezar a valorarlos como tal, que sientan dignos como científicos, si es posible orgullosos de ser científicos argentinos, que la sociedad reconozca el valor de la ciencia, es un primer paso. Pero esa aprobación hay que ganársela con un hecho concreto, mostrando que realmente se está preocupado porque el trabajo que uno hace en el laboratorio tenga algún efecto concreto y positivo sobre la calidad de vida de la gente. En ese momento es donde empieza este cambio que se ha producido en los últimos 10 años. Esto me conté describía lo que era la ciencia hasta el año 2003, con algunas excepciones. En el año 97 la creación de una agencia de promoción científica y tecnológica que permitió empezar a tener subsidios juzgados por pares y en un monto adecuado, y eso inició un proceso de resurgimiento de la ciencia que es significativo. Pero en el 2003 aparece un presidente que por primera vez le pregunta a los científicos, en este caso Adrián Paenza, cuánto gana un becario. Dos hechos notables. Primero, que sepa un vicepresidente que es un becario. Segundo, que esté preocupado con el becario. Que se puede saber que hay becarios que no importa nada, que los becarios están ahí colgando. Y cuando le cuenta cuánto gana, dice, bueno, no, hay que aumentarles los becarios. Y ahí empieza con un aumento no solo de becarios, empieza una jerarquización de los asuntos del CONICET y del sistema científico en general. Se empieza a reabrir la carrera del investigador, que estaba cerrada por mucho tiempo, o sea que la gente terminaba su doctorado y después se iba o hacía cualquier otra cosa. Y comienza una curva ascendiente en lo que hace, por lo menos a los salarios, a los números de investigadores, y algunos intentos de empezar a tratar de acoplar el sistema científico con el sistema productivo. En el año 2013 empecé como presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y en ese momento empezamos a ver cómo hacemos para incentivar a que parte de este conocimiento que se genera en el sistema científico se convierta en hechos concretos que lleguen a la gente. Y lo hacíamos en ese momento financiando, por un lado los investigadores, por otro lado las empresas, con resultados positivos, pero no de la magnitud que nos dejara muy satisfechos, que digamos. Y después voy a volver sobre este punto. En el año 2007 asume Cristina Fernández de Kirchner y decide crear el ministerio. Tuvo un evento previo que alguna vez hemos contado, en septiembre del año 2007. La presidenta va a Nueva York para la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas y van a ser ministros y iba a haber una reunión de investigadores en el consulado en Washington y el consulado de Nueva York, perdón, y que organizaba el cónsul, que era Héctor Timerman, y Adrián Paenza iba a hacer la presentación. Yo me mando para que me conozcan. En ese momento quería ser secretario de Ciencia y Tecnología. Era el paso siguiente. Y me acuerdo que hay una cantidad de investigadores que plantearon cuál era el rol de la ciencia en Estados Unidos, un poco sobre las líneas que acabo de mencionar. Y Adrián Paenza me presenta. Yo sé que tiene una oportunidad breve y única, ¿no? Pero tiene una estrategia. Digo, si la hago reír, estoy adentro. Me voy a hacer esta paz. Llegamos.
Entonces, me acuerdo que dije que bueno, lo que había que hacer con la ciencia creativa pasteurizarla. No en el sentido de calentarla y enfriarla para eliminar componentes patógenos, sino hacer tipo de ciencia que hace Pasteur, que muestra que no hay contradicción entre generar conocimiento novedoso y hacer cosas prácticas. Y después hacer ciencia básica inspirada en el uso. Pasteur, si le pregunta a cualquier ustedes qué hizo, y curó la rabia o inventó la pasteurización que permitió conservar el vino y la leche. Y no solo logró que la gente no se muriera de rabia, que es una cosa bastante desagradable, sino que salvó la industria del vino en Francia, que permitió que mucha gente conservara su trabajo. Y cuando Pasteur va y le tiene una entrevista con Napoleón III en ese momento, no le dice que hay que hacer ciencia porque la ciencia es importante, porque hay que producir conocimiento. No, la ciencia mueve la economía, y vamos a fabricar vacunas y yo voy a vender las vacunas, y de hecho Pasteur financió sus investigaciones con el producto de la venta de vacunas. O sea, no era un hecho pecaminoso recibir un rédito por el producto de actividad científica, sino que por contra la manera de retroalimentar y mostrar que la ciencia servía para algo concreto.